mi hermano Moisés, yo dije, no, mucho rato, mi esposa y su esposa me salieron un rato, y yo dije, no, le dije, lo que tú quieras, dije, acabo de poner mi trabajo, le dije, si quieres un like, lo que quieras, le dije, más hablan, y le dije, sí, me siento feliz, y ella se rió y me dijo, hoy día nos enfocamos mucho en las cosas materiales, pero mírame a mí, he perdido todo. Algo que me recuerda mucho cuando yo he perdido todo de Cristo, pero en mi Cristo, Él está conmigo. Él está reconociendo que no por todo lo que pasa en sus vidas en por Cristo. Y va un día, tarde o temprano, yo y tú, hermanos, vamos a estar en eso. Un día vamos a tener que reconocer. Pero quiero que entendamos una cosa. Nos encanta oír que Dios nos escogió, que somos pueblo suyo, nación bendecida, ungida por Dios, linaje de Él. Y al otro día había una predicación que dice que Dios sí nos escogió. Dios nos hace la invitación, pero nosotros tenemos que responder, que aceptar esa invitación. Y hay muchos que conocemos, que sabemos, no sabemos de memoria, que dice que Dios nos ama tanto que envió a su único unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben qué? Aún así no lo sabemos de memoria. Lo leemos en la Biblia, escuchamos predicaciones de eso, pero no creemos en eso. Proclamamos con nuestros labios que creemos, pero lo que pasó en la cruz a veces no tiene poder. Queremos como Judas solucionar las cosas de nuestras propias fuerzas, alcanzar la salvación. Tenemos eso porque Dios nos crió con eso en nosotros, de un deseo de adorar a alguien, y lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas como Judas. Pero hoy Dios, Pedro le quería hablar a la iglesia, a nosotros también hoy Dios nos quiere hablar, que no es por nuestra propia fuerza de nosotros, sino porque Dios hizo la cruz del Calvario. Dice que este hombre, acabamos de leer, que al ver que eso pasó, él salió y se ahorcó. ¿Por qué? Porque escuchó al enemigo en vez de venir y escuchar a Dios. Él se pasó 3 años y medio con Dios. Él más que nadie sabía quién era Dios. Él más que nadie. Y quiero hacer énfasis de eso porque no es acerca de cuánto tiempo te pasas en la iglesia. Es bonito que vengamos a la iglesia, dice la palabra de Dios, que no desatendamos de reunirnos con nuestros hermanos a adorar al Señor. Pero que vengamos con esa claridad en nuestra mente, con esa conciencia en nuestra mente, que venimos a adorar a Dios, a Jesucristo, y a reconocer que lo que Él hizo en la cruz, por eso yo y tú tenemos la esperanza, y por eso venimos aquí, por agradecimiento a lo que Él hizo en la cruz. Sí, desde el principio, nosotros como hombres, cuando pecamos, buscamos una manera de solucionar y de cubrir nuestros pecados por nuestra propia cuenta. Acuérdense del pasaje en Génesis, cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Qué hizo? Fue y cubrió el pecado. Fue y lo enterró, dice. Y Dios dijo, ¿qué les has hecho? Pero hay otro pasaje importante, dice, quiero seguir leyendo las notas que está, dice, cuando el precio de vuestros pecados, presentes, pasados y futuros, ya fueron pagados en la cruz de Jesucristo, por Jesucristo, en la cruz del Calvario por Jesucristo, ya fueron pagados. El Señor sabía, por eso dijo el Señor, yo pago por los pecados presentes, pasados y futuros, porque Él sabía que nosotros íbamos a seguir pecando. Él sabía. Entonces, pero nosotros como hombres, desde principios de antes, siempre desde que nuestra existencia hemos querido ser, por nuestras propias fuerzas. Hay un pasaje hermoso que me encanta en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Aquí en este pasaje dicen que la gente que sacó Dios de Egipto se voltearon contra Dios y contra Moisés ahí en el desierto cuando estaban. Vamos a leer ese pasaje, es en Números capítulo 21, vamos a leerlo rápido, ¿ok? Estoy chance de que lleguen, ¿ok? Ahí, no te crean, ¿eh? Números 21.
del versículo 4 al 9 vamos a leer. Amén. Dice así, dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Se rebelaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de esto, pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Esto representa el sacrificio de Cristo Jesús. Esto representa a nuestro Señor en una asta, en un madero colgado. Y todo aquel que mire a Cristo vivirá. Esa es la obra de la cruz. Eso es lo que pasó en la cruz, hermanos. Nosotros tenemos que mirar a la cruz cuando pecamos. Este pueblo aquí, dice aquí que muchos no morían. Y este pueblo, dice la historia, que muchos no creían lo que Moisés les dijo. ¿Cómo vamos a mirar esa serpiente en el bosque que vamos a vivir? Dice que acabamos de ver que morían por miles, porque no creían en eso. Hoy día el evangelio se predica, y ese es el evangelio puro. Hay predicadores que se han desanimado y están predicando otras cosas. Le agregan al evangelio para atraer la atención de la gente, cuando esa es la atención que debemos de traernos, lo que pasó en la cruz del Calvario, y todo depende de ahí. Todas las demás enseñanzas se salen de ahí. Y tal vez dices: bueno, eso es muy aburrido, es muy fácil. Me encanta el libro que me regaló mi hijo, yo sé que se dice: es un amor loco, crazy love. Que debemos amar a Cristo Jesús porque Él nos amó primero. Y eso nos va a traer salvación. Debemos de creer, debemos de depositar nuestra confianza en eso. Y mucha gente dice: eso es muy fácil. Yo tengo que ganarme mi salvación. No hay manera que lo hagamos. No hay precio que podamos uno pagar. Y esta gente aquí en el Antiguo Testamento decía: no, ¿cómo puedo mirar más la serpiente y voy a ser salvo? Yo he pecado, me he mordido la serpiente. No puede ser eso. Pero dicen que el que miraba a la serpiente vivía. Hoy día, si tú levantas tus ojos, miras la cruz y crees en lo que pasó en la cruz, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús, aunque muera, vivirás. Viviremos con Él. Así como Él fue resucitado, yo y tú vamos a ser resucitados en los postreros días. Sí, en el libro también en el Nuevo Testamento se habla de eso. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice algo así, dice 5:21, dice: al que no conoció pecado, por vosotros lo hizo pecado, para que vosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él está el precio, en Él está la justicia, que tú y yo, siendo injustos por lo que Él hizo en la cruz, después de ser injustos por lo que Él hizo en la cruz, tenemos que ser justos, porque lo que Él hizo se pone en nosotros. Ya Dios no mira a nosotros, sino a Él en nosotros, y Él es el que es justo. Amén. Pero seguimos aquí hablando, dice punto número 2, dice, vamos a leer primera de Pedro 3, 19 y 20, dice: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras que se construía la arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y tú tal vez dices: wow. A veces, anoche hablaba con mi esposa y estaba yo leyendo lo que iba hoy a compartir con ustedes, y mi esposa: me confundes, ¿qué tiene que ver eso? Cuando dice aquí que Jesucristo dice, por medio del Espíritu, estoy leyendo de la nueva versión de la NIV Biblia, dice: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Hay diferentes enseñanzas acerca de esto. Y quiero nomás clarificar rápido qué es esto, espíritus encarcelados. Porque mucha gente piensa, ok, entonces yo lo regué, yo desobedecí, pero Jesucristo fue y va a predicar a los espíritus encarcelados. No está hablando de los espíritus de la gente humana, no está hablando de los hombres. Y vamos a ver por qué. Sigue diciendo, tú y yo sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero ¿por qué cuando pecamos dudamos que el precio ya ha sido pagado? Sabemos que los pecados tienen que pagar un precio por los pecados, porque el pecado nos separa completamente de Dios. Dios es santo y Él no va a aceptar pecados. Todo eso lo sabemos, pero lo que no sabemos a veces, lo que no entendemos y lo que no ponemos together es que Satanás y sus demonios son reales. Satanás y sus demonios son reales. Dice aquí, Satanás y sus demonios son reales y son nuestros acusadores. Ustedes piensan, Pedro y Judas sabían lo mismo, habían estado combinando con lo mismo. ¿Qué motivó a Judas no hacer lo que Pedro hizo? Porque Judas, en vez de recibir el regalo que era gratis, en vez de escuchar la voz de Cristo, escuchó la voz del enemigo, que le dijo, Judas, tú la regaste, tú traicionaste a Cristo cuando Él te amó, no mereces nada de Cristo, tú eres un perdido, tú eres una basura tal vez. No sé, que el enemigo le susurró en su mente. Judas dice que reconoció que la había regado, fue y quiso solucionar el problema, tapar el problema, pero él no vino a Cristo, no se humilló ante el Señor. Y el acusador, los demonios le hablaron, le susurraron en su oído, y él escuchó eso. Él dijo, yo no valgo la pena. Hay muchos en la iglesia hoy día que dicen, yo no valgo la pena, Dios no me puede perdonar, he hecho un pecado muy grande y Dios no me puede alcanzar a mí. O otros que estamos engañados decimos, yo puedo seguir viviendo con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero el Señor quiere que recibamos eso. Aquí, regresando al tema, dice, una pregunta que me hago, dice, ¿quién eran estos espíritus encarcelados que mencionan en el versículo 3:19 Pedro? ¿Quién eran estos espíritus encarcelados? Y si miramos el texto, dice que déjenme regresar acá. Si miramos el texto, dice en el capítulo 3 de Pedro, que Jesucristo bajó ahí. A los de marcas. Perdón. Si miramos el texto, dice que Jesucristo fue y predicó a estos espíritus que fueron desobedientes. Dice, y la verdad nos podemos preguntar, les digo, hay enseñanzas que dicen que estos espíritus eran hombres, otros dicen que... Pero aquí en las escrituras dice, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé, y entonces hay algo que creo que entendamos este día. Esta es una enseñanza media... en esos tiempos, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, había una división. Si quieren podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 16, cuando el rico y el mendigo Lázaro murieron y se fueron los dos a diferentes lugares. Dicen que el rico se fue al Hades, era un lugar donde estaba el sufrimiento, el ardiendo, y él sentía sed, que le dijo al padre Abraham, le dijo, manda a Lázaro que me dé una gotita con su dedo de agua para calmar mi sed. Entonces había división en ese tiempo, estaban divididos, y dicen que Lázaro se fue al busto de Abraham. Y acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, le dijo a uno de los ladrones, le dijo, de cierto te digo que este día estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el cielo, sino en el paraíso. Porque cuando esto sucede, cuando Cristo muere y resucita, es cuando cada uno que muere en Cristo Jesús inmediatamente se va al cielo con Él. Cuando Jesucristo ya fue ascendido al cielo y Él está allá a la diestra del Padre. Pero antes, todos los que murieron en obediencia, se iban al paraíso, donde estaba el busto de Abraham, donde habla en Lucas capítulo 16, lo leen después, porque estamos cortos de tiempo. Pero
ahí pueden ver ustedes que todos los que murieron antes que Jesucristo haya muerto y resucitado, que murieron en obediencia, iban a ese lugar. Y los que morían en desobediencia, iban al Hades, donde fue el rico que murió. Ahí en lugares estaban apartados para ser aventados al lago de fuego. Pero vamos a leer, lo que sí vamos a leer es en Génesis 6, porque ahí quiero que entendamos quién eran esos espíritus encarcelados que se está refiriendo aquí. Esa es como teología, pero es bueno que a veces leamos para que entendamos las escrituras, porque a veces decimos, bueno, ¿quién eran esos espíritus encarcelados? Hartos dicen, bueno, entonces los que muéramos en desobediencia, vamos a tener una oportunidad ya cuando estemos allá, porque los demás tuvieron. No, pero vamos a ver a quién se refiere aquí. Vamos a leer desde el versículo 6 de Génesis, desde el 1 hasta el 6. Me voy un poquito rápido, ¿ok? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, fíjense, las hijas de los hombres, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Rápidamente, hermanos, ¿quiénes eran esos ángeles encarcelados? ¿Por qué Pedro nos trae a la época de Noé? Porque en esos tiempos dice que el Señor mandó ángeles a la tierra, y estos ángeles hicieron lo mismo que hizo Satanás. Satanás era el ángel de la gloria, era el líder de la adoración en el cielo, pero él se rebeló contra Dios. Él escogió desobedecer a Dios. Estos ángeles que vinieron a la tierra miraron a las hijas de los hombres y dijeron, wow. Y dice, obedecían a la carne, el cuerpo carnal que tenían, aunque eran ángeles, y fueron. Quiero decirles algo que dice, tengo una nota ahí, dice ángeles que desobedecieron, y de la misma manera que Satanás hicieron lo que ellos querían. Dice en el versículo, en la primera de Pedro, versículo 3:19, la referencia probablemente es no buena nueva, sino que el acto de Cristo después de la resurrección es de proclamar su victoria a seres angelicales caídos. Estos ángeles eran ángeles caídos. Estos espíritus que Jesucristo les predicó eran los ángeles caídos. Estos ángeles, dice la palabra, y hay escrituras que se cree que son unos de los ángeles que van a ser malos, y esos ángeles van a ser puestos en libertad en el tiempo de la persecución, y van a venir y van a tratar de engañar a la gente todavía. Entonces dice que voy a leerles otra cosa que traigo aquí en mis notas, porque es lo que mi esposa me estaba hablando. Y dice mi esposa, tal vez esto puede traer alguna confusión, pero quiero que entiendan que cuando uno muere en desobediencia, no hay otra oportunidad. Y estos ángeles murieron en desobediencias, y no estaban dándoles otra oportunidad, aunque eran ángeles. Dios Jesucristo fue y proclamó su victoria. Les dijo, he resucitado, he vencido la muerte. Tú ya no tienes nada que hacer contra mis hijos, contra la gente que me recibe a mí. Yo he pagado el precio por sus pecados. Sí, Satanás, el único poder o el único control que tiene Satanás de nosotros es cuando pecamos. El pecado le da el permiso de que tenga autoridad en nuestras vidas. Pero cuando venimos a Cristo y decimos, Señor, límpiame de ese pecado. He pecado. Satanás no tiene nada que hacer, sino Satanás no tiene con qué acusarnos. Pero cuando tenemos pecado, Él nos puede pecar. Dice aquí, dice, en el versículo 1 de Pedro, pone en contraste los hombres y las hijas de los hombres con los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, quiero que entendamos, hermanos, que a los hombres no se les podía llamar hijos de Dios. Eso comienza cuando Jesucristo muere y resucita. Acuérdense que en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 12, dice que todo aquel que en Él cree y le recibe, ¿qué dice? Se le da la potestad de ser hijo de Dios. Entonces, antes que Jesucristo muriera, podemos decir, antes del Nuevo Testamento, no se les llamaba a nosotros, no se les llamaba hijos de Dios, se les llamaba hijos de hombre.
Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo muere y resucita, y si nosotros creemos en Él y le recibimos en nuestro corazón, se nos da la potestad